Es momento de elegir Ahora Yo, un espacio donde Ivette y Luis te invitan a descubrir a través de sus experiencias y reflexiones el valor de volver la mirada hacia ti y elegirte a ti primero. Ahora Yo. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Ahora Yo. Hoy queremos hablar de esas conversaciones que uno aplaza porque siempre pensamos más adelante habrá tiempo, ¿sí? Esas cosas que callamos pero que tanto nos pesan. Ivette, un gusto saludarte el día de hoy. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo has estado? Y bueno, llevamos 2 semanas porque la semana pasada no estuvimos por acá. Hoy traemos cosas maravillosas. ¿Cómo Gracias, vas? Luis. Ay, muy bien, muy contenta como siempre, pero en esta ocasión también muy nerviosa porque estos son temas que tocan el corazón y ese es uno de los objetivos del día de hoy, tocar el corazón de las personas que nos escuchan. Y si esto les sirve, va a ser maravilloso. Te estaba yo escuchando decir más adelante habrá tiempo, aunque es una frase que se puede perder con el tiempo, aparentemente, porque cuando tardamos en decir algo, pasan los días, los meses, incluso los años. Pero la herida no se va calmando, al contrario, se va fortaleciendo. No podemos hacer que el tema desaparezca, ¿sabes? Porque aunque aprendemos a vivir con él en el silencio y desde la tolerancia del dolor, siempre va a estar presente, siempre va a estar ahí. Y es que mira, Ivette, hay cosas que aparecen a la madrugada, cuando alguien se va, los que son padres cuando un hijo los confronta o cuando la casa está en silencio. Yo te pregunto, ¿por qué nos cuesta tanto nombrarlas? Yo siento que nos cuesta nombrarlas porque es una confrontación con una verdad que a lo mejor no queremos confrontar. Creemos que la idea va a quedar lejana y no es así. Y tampoco nos damos la oportunidad de pensar en cosas distintas, en resoluciones que en el momento de la herida, de la crisis, no tomamos en cuenta, como el hecho de que si las nombramos, tal vez nuestra carga pese menos, ¿sabes? Mira, hoy vamos a hablar entonces de esas conversaciones que postergamos sobre la muerte, el arrepentimiento, los errores con los hijos y la soledad. Lo más importante, sin respuestas perfectas, Ivette. Y que bueno, si algo les toca, no corran para quitarlo, no traten de ocultarlo, simplemente respiren. Tal vez esta incomodidad nos está mostrando algo que no hemos visto y que podemos hoy confrontar. Hablamos de la muerte, Luis, como si realmente hablar de ella fuera un pecado, como si fuera un trámite nada más, un velorio o de cómo está la familia, pero no hablamos verdaderamente del sentido, de que la muerte es parte de la vida, de que es algo inevitable a lo que nos vamos a enfrentar. Y vaya, qué semana tan complicada para hablar de este tema. A veces la muerte llega inesperada y no nos atrevemos a hablar de estos momentos. Entonces, ¿cuántas veces nos vamos a dormir con cosas pendientes? Y es que, Ivette, casi siempre el tema de la muerte como que lo rodeamos, como que sin nombrar la muerte, como que la acercara, como que nos hiciera estar cerquita de ella. Y el costo es que cuando llega, pues nos encuentra como sin palabras, como sin saber qué decir. Sí, claro, nos encuentra sorpresivos. Y cuando uno está en un momento de sorpresa, normalmente no funciona. A mí me hace pensar que reconocer que el tiempo termina puede ordenar lo que hoy parece urgente. ¿Qué dejarías de aplazar si supieras que tu tiempo con alguien no es infinito, que va a acabar y si acortamos más,
¿Qué pasaría si por lo menos todos supiéramos el año en el que vamos a vivir? Ya no el mes, no el día. ¿Qué pasaría, Luis? ¿Qué sentirías? Uy, pues la verdad Ibe, es que complicado, complicado. Yo viví algo que realmente me cambió y cuando murió una persona que quería muchísimo, además del dolor, ¿sí? Apareció una certeza y es que habían cosas importantes que no dije porque pensé que podían esperar para después. ¿Y qué hiciste con esa certeza? Pues me quedó algo muy importante. Lo que vale la pena decir, intento decirlo en el momento, en el día, sea un te quiero, un gracias, incluso, Ivette, un necesito hablar contigo. Porque es que mañana no es un acuerdo que nosotros podamos firmar, es futuro. Yo no puedo saber qué pasa el otro día. Tú sabes que yo vivo en la ciudad de Pereira y acabamos de pasar por un terremoto nunca antes visto, ni el que vivimos hace muchísimos años, que también fue en el eje cafetero. ¿Cuántas conversaciones pendientes no pudieron quedar? ¿Cuántos te quiero no se quedaron esperando porque mañana lo digo, porque el día de la madre, el día del padre lo hago? Esas conversaciones que dejamos para después pueden ser muy dolorosas. Qué importante lo que dices. Siento mucho todo lo que están viviendo y de corazón y de forma activa. Estamos con Colombia ahorita y eso me deja pensando que hablar de la muerte es algo indispensable. Hay que perder el miedo a hacerlo. Yo todavía tengo cosas que necesito decir, ¿no? Que necesito ya no dejar al tiempo, Luis. Y entiendo perfectamente bien lo que dices. ¿Y qué te ha impedido decirlo, Ivette? Precisamente eso que estás diciendo. A veces lo dejas al tiempo, a la siguiente reunión, al siguiente cumpleaños, la siguiente Navidad. Y lo he dejado pasar, a veces por orgullo, a veces por dignidad, ¿no? Que es como la capa elegante del orgullo. Y no he dicho cosas, no le he dicho a mucha gente que la quiero o no he tenido esas conversaciones pasivas, conciliatorias. Yo he vivido muy alejada de mi familia y entonces a veces acercarme me cuesta mucho trabajo porque aquella persona que se alejó, imagínate cuando tenía 16, 17 años, a la que regresa 23 años después a reunirse con la familia, aún así que ya tenemos mucho tiempo de estarnos tratando, buscando y compartiendo incluso algunos viajes, aún me cuesta trabajo abrirme por completo con ellos. Entonces, estoy segura que a ellos también les pasa porque lo sientes. Y creo que esa conversación de la que no hablamos nunca, de cuando nos alejamos, de cómo nos dolió, qué heridas nos dejó, con qué se fue cada una de las partes, eso es algo que no se ha dicho y me lo he cuestionado muchísimo, muchísimo. Lo viví con mis padres y curiosamente, Luis, tuve la oportunidad de cerrar con ellos muy bien, a pesar de que pasaron muchos años de no acercamiento, pude cerrar muy bien con ellos. Y esto me deja, ahí sané algo de lo que vamos a hablar ahorita, pero sí tengo cosas pendientes por decir todavía. Pues qué bonito, Ivette, y muchas gracias por compartirnos, no solamente a mí, sino a todos los que nos escuchan, porque estoy seguro que esto nos sirve muchísimo a todos. Y es que entramos precisamente en este otro punto, y es que hay suficiente vida vivida para que todos tengamos alguna decisión que hoy tomaríamos de manera distinta.
Y por eso llegó el momento de que hablemos del arrepentimiento como un maestro, Ivette. Y esto es precisamente de lo que te hablo. El arrepentimiento lo podemos utilizar como un castigador, ¿no? Para flagelarnos, para lastimarnos, para vivir en el dolor, o también para comprender que cuando aparece un arrepentimiento es porque algo en ti cambió. Se elevó tu conciencia, viste la vida de diferentes formas, entendiste a lo mejor el punto en el que estaban viviendo los demás, comprendiste, fuiste empático, pudiste avanzar, y esto nos sirve como una muestra de valor propio y también nos permite ver con claridad todo lo que hemos vivido. Para eso sirve el arrepentimiento. Ivette, pero hay arrepentimientos que no son una reflexión bonita. O sea, hay personas concretas que pudieron salir lastimadas. Sí, y comprender no va a borrar el daño. O sea, el daño hecho, daño grabado. Pero el entenderlo, el reconocer sin excusas lo que ha pasado, permite que las otras personas sanen. Para eso existe el arrepentimiento, para poder sanar las heridas. Muchas veces hemos dicho o nos han dicho, ay, ya déjalo en el pasado, no pasa nada. Y la verdad es que el amor, las heridas, los sentimientos no viven en un tiempo concreto. Simplemente existen y aparecen, a veces de forma inconsciente. Cuando nos enfrentamos a una misma situación, vuelve a florecer ese sentimiento. Entonces, si se trabaja el arrepentimiento, Luis, como debe de ser, deja de aparecer. No vas a desaparecer el daño, pero sí puedes todavía reparar con un perdón o simplemente con actuar de otra manera a la que dañó en su momento. Ivette, pero te hago una pregunta porque estoy seguro que en consulta muchas veces te puede haber sucedido, y es, ¿y si ya no se puede reparar? Y esto lo digo ¿por qué? Porque puede suceder que la persona ya no esté, es una posibilidad. Hay otra, y es porque pasó demasiado tiempo, ¿sí? A veces pasa el tiempo, lo dejamos pasar. O hay otros motivos, uno que se me viene a la mente es porque el otro no quiere abrir esa puerta, y esto sucede constantemente. Pues esto es muy normal, Luis. Cuando hubo un daño, es difícil que la otra persona abra la puerta fácilmente. Tampoco podemos, hablando del punto anterior, no podemos controlar la muerte ni los tiempos. Entonces, sí hay formas de sanar específicamente, hay muchísimas formas. Esto del dolor no es una condena, es entender que cometemos errores en este proceso de aprendizaje. ¿Sabes cuándo dejamos de aprender, Luis? ¿Cuándo? Nunca. Entonces, estamos en un momento constante de aprendizaje. Y si todos entendemos eso, lo curioso es que pasan años y las personas se resisten a poder hablar de esto. Entonces, yo aquí te pido que hagamos conciencia. No es que las personas lo dejen al final, más bien, ¿cuánto tiempo dejas que el dolor, que el orgullo, que la necesidad de desquitarte, que el hacer la réplica, ¿no? O sea, me hacen algo o siento que me hacen algo y entonces la devuelvo y además la devuelvo doble. ¿Sabes cuánto tiempo perdemos en eso? Se aprende muchísimo cuando uno elige no destruirse, Luis. Pues mira que precisamente hablando de arrepentimientos, hay uno que yo he cargado durante mucho tiempo, estaba aquí pensando, y me atrevo a decirlo porque, bueno, es un momento especial, es nuestro podcast, un podcast abierto y de confianza, y estoy seguro que puede servir para otras personas. Y mira, Ivette, uno de mis grandes amores de la vida fue mi padre, ¿sí? Que ya falleció hace algunos años. Y con él tuve una relación muy cercana, una relación muy bonita. Él siempre estuvo ahí para mí. Tuve la oportunidad de tener una infancia maravillosa al lado de él.
y de mi familia, pero pues voy a hablar específicamente de él. Tuve un apoyo siempre, fue quien me inculcó el estudio, el crecer, el volverme grande, y a veces como que me pesa, pero se lo agradezco. Pero siempre he tenido un guardadito, como decimos aquí en Colombia, y a mí me hubiera gustado viajar mucho más con él. Él era una persona muy alegre, y que le gustaba, disfrutaba cualquier tipo de plan. Y yo en ese crecimiento de mi vida, de volverme un ejecutivo exitoso, de querer tener mis estudios, de crecer como de alguna manera, podría yo decir, como él mismo me lo enseñó, pues olvidé esos momentos de poder viajar más con él. No hablo de compartir porque compartimos, ¿sí? Yo iba, nos veíamos, salíamos, es diferente, pero viajar. Me hubiera gustado viajar más con él porque estoy seguro que hubiese sido algo maravilloso. Entonces, bueno, ¿por qué lo comparto? Lo comparto porque si ustedes tienen sus padres, las personas con las que se criaron, o alguien que quiere mucho, su misma pareja, a veces por ese día a día de querer hacer y hacer y hacer, definitivamente se nos olvidan cosas importantes que pueden ser muy relevantes en nuestra vida. Y aquí volvemos a lo que está pasando en este momento en mi tierra, aquí en mi ciudad, en Pereira. Y es eso, no esperemos, no dejemos para después. Hoy es el momento, hay que hacerlo, porque ese terremoto duró 49 segundos y 49 segundos nos cambiaron por completo la vida, a muchos, unos con unas cosas, otras con otras, y todas son muy valiosas, o sea, son cosas y son de cada uno, pero cambiaron, transformaron la vida. Entonces, hay que aprovechar el ahora y hacerlo de una vez. Luis, gracias por confiarnos algo tan íntimo, tan sensible, y bueno, y sobre todo decirlo aquí, que estoy segura que le va a servir a muchas personas, porque como lo he dicho antes, lo que no se ve no se sana, y eso es lo más importante. Quiero preguntarte algo. ¿Qué te enseñó este arrepentimiento? ¿Qué te deja? Sé que dejaste muy en claro lo que estamos viviendo ahorita con el dolor compartido con Colombia, y el tiempo para ti se ha convertido en algo importante. Mencionas los 49 segundos, perdón. Y entonces es como si todo lo que pudiste haber hecho en esos 49 segundos, ¿a ti qué te deja? Algo muy sencillo, Ivette. No dejar para después por los demás o por las cosas, ¿sí? Por lo que creemos que es más importante. No, hay prioridades. Cada uno de nosotros sabe qué prioridades hay. Es momento de hacerlo, de actuar. Eso es lo que me deja. No dejar para después. Y quiero dejarle ese mensaje a todas las personas que nos escuchan. No dejemos para después. Y si en este momento tienen ese deseo, con este podcast se les ha venido a la mente esa persona que no han llamado, ese amigo al que merecen darle un te quiero, darle un gracias, ese familiar, ese amigo, ese papá, esa mamá, esa abuelita, esa tía, no sé, el que sea, es momento de decirle gracias, de decirle te quiero. Llámelo, escríbale, pause este podcast en este momento y mándele un mensajito de texto, mándele algo que les pueda, que los invite a hacerlo, a tomar acción en este momento. No dejen para después, por favor, no dejen para después. Esto que ha sucedido es un mensaje para todos nosotros de no dejar para después. Nos acostamos, nos levantamos y muy temprano no sabíamos que todo iba a cambiar. Entonces,
respondiendo tu pregunta, ese es, no dejar para después. Y maravillosa reflexión. Nunca acostarse con un enojo guardado. Sanar todo, porque no sabemos si despertamos. Eso es una realidad. Y bueno, y también entender que todo lo que haya pasado no lo podemos cambiar. Pero lo que sí cambia al momento de confrontarlo, de abrazarlo, de sostener esa situación y sobre todo de regalar una nueva acción, es la forma en cómo nosotros convivimos con esa herida, con ese evento, que como te dije, no se borra, pero sí se aprende a coexistir de una forma sana y más tranquila con él. Y bueno, y es que entrando a algo más profundo, hay arrepentimientos más de nicho, ¿sabes? Como el de padres y el de madres, más concretos. Todos en la vida, quienes han o están siendo padres o pensando en serlos, cargan en silencio algunas frases, Luis, como fui demasiado duro, no estuve el tiempo que necesitaba, les transmití mis propios miedos, yo debí de haberme esforzado un poco más para que tuvieran mejor vida y no sé, un montón de errores que nos pudieran calificar, que ese es el tema 3 de las cosas y las conversaciones que tenemos pendiente. Los errores con los hijos y el autoperdón. Y es que a veces duele muchísimo, muchísimo admitir que uno no ha hecho lo que esperaban, no lo que tú quisieras, sino lo que esperaban de ti. Que eso no significa haber amado profundamente, significa que hay una vida, que nos pudimos haber equivocado por ignorancia, por situaciones, por circunstancia, incluso por que alguien más entró a romper la relación que tú tienes con tus hijos. Y es que el amor definitivamente no va a garantizar que siempre sepamos qué hacer bien, porque a veces tampoco contamos con la percepción de los hijos. Uno cree que lo hizo bien y resulta que no es lo que esperaban. Entonces, hacerlo bien no siempre está fácil. Claro que sí, Beth, exacto. El amor explica la intención, pero no elimina el impacto para nada. Para mí la frase, una frase que quisiera decir es, hice esto, pudo causar esto otro, lo lamento. Esas cosas que hay que decirlas sin dramatizarla, pero también sin defendernos, ¿sí? ¿Cómo Sí, claro. pedir perdón, por ejemplo, y ver allí, y te doy la palabra, cómo pedir perdón sin poner sobre los hijos la obligación de tranquilizar a los padres? Porque eso sucede mucho. Pues como en toda relación, reconociendo los hechos de ambas partes, reconociendo las fortalezas, reconociendo las intenciones que bien mencionaste. No todo daño lleva la intención que parece, ¿no? Y pues dejando un espacio entre cada uno para escuchar, que eso es una de las cosas más complicadas, porque cuando hay sentimientos encontrados y empiezan a salir cosas que a veces te encajan y que a veces no, uno pierde esa calma para poder escuchar al otro. Y ese es un hábito que en cualquier circunstancia, no nada más entre padres e hijos, deberíamos de practicar. Porque a veces nos acostumbramos a decir, perdóname, cualquiera de las partes, pero no siempre se trata de eso. Yo creo que más que nada se acerca a esto que ha sucedido, cómo lo viviste tú, cómo lo experimentaste tú, qué sentiste tú, cuál es verdaderamente la sensación por la que pasaste. Y entonces, en vez de tener que sacar un perdón, incluso de arrepentimientos de cosas que estás seguro que no querías hacer el daño, tal vez exista una empatía y puedas entender cómo se siente el otro. Y en ese momento la historia cambia, el sentimiento cambia. Totalmente, Ivette, porque es que además pedir perdón no nos da derecho a exigir una respuesta. Sí, claro. Aceptarlo no significa que te tengan que perdonar o que tengas que perdonar. Eso es un derecho. Y pues bueno, aquí es donde entra, Luis, el autoperdón.
donde tú puedes comprender que a lo mejor no tienes la oportunidad de explicar algunas cosas, tú las comprendes, tú las entiendes, tú las sanas. Y esto no es fácil, porque pues no es como que olvides, sino más bien es como hacer un compromiso de no repetir esa situación, ¿no? De simplemente hacer una reparación. A veces significa alejarte, a veces significa cambiar la conducta, a veces tomar nuevas decisiones, porque también hay otros puntos que tocaremos en otro tema, pero así a grandes rasgos no significa estarte flagelando toda la vida, pero sí nos responsabiliza de hacer cambios, de nuevas decisiones para no repetir. Uh-huh. Maravilloso. Y bueno, vamos ya nos queda poco tiempo, así que quiero hacer como una reflexión aquí final de mi parte en este capítulo, en este punto, y es, a veces pensamos que fueron los padres quienes fallaron, y definitivamente el mensaje que yo quiero dejar es que no, que cada uno trabajó con lo que vino, con sus elementos y quiso hacerlo de la mejor manera posible. Y creo que los que son ahora padres y señalaban a los papás, pues ahora se dan cuenta cómo es la cosa. Entonces no obliga a justificar ni a reconciliarse antes de estar listos. Debemos estar listos para la reconciliación, sí, sin embargo no debemos estar juzgando, más bien la invitación es a trabajar en esa reconciliación bonita con esos seres queridos. Definitivamente. Y la reconciliación también a veces nos lleva, Luis, a alejarnos, que eso trae una guía para nuestro siguiente punto. Claro que sí, mi querida Ivette, y es el tema de la soledad, porque definitivamente la soledad es una palabra enorme, ¿sí? Hay un tipo que uno elige y hay otro que llega sin permiso o sin avisar, pero la soledad está allí. ¿Qué me cuentas tú allí? ¿Cómo lo has vivido, Ivette? Pues mira, lo que te puedo decir es que tanto con las personas con quienes trabajo en sesiones y de manera personal, puedo encontrar que hay dos tipos de soledad, como bien mencionas. Una es la que elegimos y otra es la que nos llega sin permiso, la que nos sorprende. La elegida normalmente aparece cuando tú pides un tiempo, un espacio donde ya no puedes con la carga ni cognitiva, emocional, social, donde necesitas reconstruirte para poder confrontar esa nueva faceta. En cada etapa de nuestra vida, todos adquirimos una nueva faceta de personalidad. Y entonces en esos momentos es cuando uno puede elegir hacerse a un lado. Pero hay otras, como cuando la relación termina, los hijos se van, alguien muere, o pierdes tu círculo, ¿no? Tu red de apoyo, pues esas son imprevistas. Y cuando te enfrentas a esa, viene otras circunstancias, un poquito de sufrimiento tal vez. Y mira, y decirle a alguien que atraviesa esa soledad que le tocó, o sea, que le llegó, que no la estaba esperando, aprovecha para disfrutar, que lo mencionamos muchas veces, puede hacerlo sentir todavía menos comprendido. Ahí sí, como que no somos muy empáticos. Pues es que no es fácil reconocer un dolor que tú no estás sintiendo. Esto es un paso, como el paso del duelo. Pasamos por ciertas etapas, entender que tu vida cambió, que ahora en vez de ruido escucharás silencio, entender que las decisiones ya no son compartidas, sino que ahora dependen de ti, el que ahora te tienes que cuidar más porque no hay más personas a tu alrededor quien te ayude o a quien tengas confianza. Llega un momento y hay personas que se quedan en un punto aislado, donde empiezan a aparecer otros patrones de conducta, precisamente desde esa inseguridad que se siente cuando aparece esta soledad imprevista. Y yo creo que el riesgo de estos silencios es que los queramos llenar con el teléfono, con la televisión, ¿sí? O de actividad exagerada. O sea, uno queda ocupado, pero sigue desconectado por esa situación, por ese silencio inesperado, esa soledad inesperada.
Y hay que generar nuevos hábitos, Luis. Sobre todo, esa es una clave buenísima. Empezar a escuchar tu propio silencio hasta que escuches tu voz interna. Esa que te hable de amor propio, que te hable de seguridad, que te haga pensar en lo sucedido, recapacitar, entender, conciliar. Aquí entra el autoperdón del que hablábamos en el punto anterior. También entra el reconocimiento de lo que has hecho, de lo que has sido, y puedes escuchar tus intenciones. ¿Cómo es que has vivido todo lo que has vivido desde ti, desde lo más profundo? Y eso hace una gran diferencia, porque no podemos acostumbrarnos a estar solos. Tenemos que generar vínculos, pero vínculos que verdaderamente te generen seguridad. Una persona que ha probado la soledad difícilmente se va a vincular con otras, porque a la primera alerta de que le vuelva a suceder algo que vivió, ¿qué crees que hacen? Inmediatamente se alejan. Entonces, hay que hacer una serie de hábitos para poder vivir, sobrellevar y luego rebasar esta sensación de soledad obligada. Bueno, pues creo que lo has dicho muy bien, lo has resumido casi todo y nos has dejado unos mensajes maravillosos de cómo poder llevar estos dos tipos de soledad. Pues Ivette, te invito a que vamos a nuestro cierre. Claro. Al cierre de este capítulo maravilloso de las conversaciones pendientes. Hoy pusimos sobre la mesa 4 conversaciones: la muerte, el arrepentimiento, los errores con los hijos y pues definitivamente la soledad, de lo que estábamos hablando. ¿Con qué te quedas, Ivette? Pues yo cierro con algo muy simple, que evitar una conversación puede protegernos por un rato, pero también puede dejarnos atrapados por mucho tiempo. Nombrar lo que está pasando simplemente abre una posibilidad a sentirte diferente. ¿Y tú, Luis, con qué te quedas? Pues que decir lo que lamentamos no nos reduce a nuestro arrepentimiento nada más, sino que nos pide la responsabilidad que adquirimos sobre la persona que elegimos ser desde ese mismo momento que lo entendemos. Con eso me voy hoy. Ay, Luis, cuánto aprendizaje. Y pues bueno, yo les invito a que esta semana elijan una conversación que han postergado y tal vez puedan hacer esto con las demás, con la persona que haya sido importante para ustedes, o tal vez también puedan hacerlo consigo mismos. Esa conversación que no han abierto, que la tienen guardada en un sobre emocional, precisamente para que no duela. A veces es el momento de abrir ese sobre. Y no esperemos tener las palabras perfectas. Empecemos con una frase honesta, ¿sí? Si tengo que hablar con alguien, le puedo decir: hay algo que necesito decirte, o lo que les decía ahora, si tengo que decir un te quiero, si tengo que dar un gracias. Eso es muy importante. Ay, Luis, pues mira, así como nosotros el día de hoy, yo invito a todos los que nos escuchan a que, si así lo desean, escriban en los comentarios cuál es tu conversación pendiente. Bueno, Ivette, y a todos, gracias por acompañarnos en un capítulo más y dejarnos compartir todo esto que tenemos para ustedes. Porque tal vez no es algún día. Tal vez es ahora. Porque nadie va a vivir tus sueños por ti. Ahora yo.